Toma mi mano, dame un abrazo, Jesús. Muy buenos días, hermanos, paz y bien en el Señor. Hoy estamos celebrando el tercer domingo de Pascua. Escuchemos el Evangelio de este día. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículo del 35 al 48. En aquel tiempo contaban los discípulos lo que les había pasado por el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Estaban hablando de estas cosas cuando se presenta Jesús en medio de ellos y les dice: paz a ustedes. Llenos de miedo por la sorpresa, creían ver un fantasma. Él les dijo: ¿por qué se asustan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Tóquenme. Dense cuenta que un fantasma no tiene carne y hueso como ven que yo tengo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies, y como no acababan de creer por la alegría y el asombro, les dijo: ¿tienen ahí algo de comer? Ellos le ofrecieron un trozo de pescado asado, y lo tomó y comió delante de ellos, y les dijo: esto es lo que les decía mientras estaba con ustedes, que todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí tenía que cumplirse. Entonces les abrió el entendimiento para comprender las escrituras y añadió: así estaba escrito, el Cristo padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se predicará la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, Jesús se aparece a los discípulos y Jesús les está dando pruebas claras de que Él estaba vivo, de que no era una visión, que no era un fantasma, que no era un espíritu, que Cristo había resucitado de carne y hueso, tal como ellos lo habían visto, lo habían conocido. Él estaba vivo, había vuelto a la vida. Ciertamente, el cuerpo que vamos a adquirir cuando resucitemos no será igual al que tenemos, en el sentido de que tendremos un cuerpo glorioso, que quiere decir que no morirá nunca más, que no experimenta dolor, ni sufrimiento, ni enfermedad, etcétera. Pero sin embargo, era un cuerpo y Jesús se aparece en medio de ellos. Ellos estaban comentando todavía estas experiencias que comenzaban, cómo Cristo se les había aparecido en el camino y lo habían reconocido en la fracción del pan. Cuando estaban hablando de esta alegría de los discípulos de Maús, es ahí que se aparece Jesús y los saluda diciéndoles: paz a ustedes, paz a ustedes. Ellos se llenaron de asombro. Y para que se les quiten las dudas, ¿qué cosa les dijo Jesús? Tóquenme. Dense cuenta de que un fantasma no tiene carne y huesos como ven que yo tengo. Dicho esto, les mostró las manos y el costado, y como no acababan de creer por el asombro, les dice: ¿tienen algo de comer? Y le invitaron un pescadito. Hermanos, sin lugar a dudas, Cristo está vivo, ha resucitado. Y después Jesús les dice algo muy importante. Esto es lo que yo les decía, que el Cristo tenía que padecer para entrar en su gloria, que resucitaría al tercer día y en su nombre se predicaría la conversión para el perdón de los pecados. En Judea, en Samaria, en Galilea y en todos los confines de la tierra. Jesús les estaba hablando de esto, pero acá hay un detalle en las escrituras que dice:
Entonces les abrió el entendimiento, dice aquí la palabra. Entonces les abrió el entendimiento para comprender las escrituras y añadió, así estaba escrito, el Cristo padecerá. Saben, hermanos, una de las gracias de Cristo crucificado es esa. Jesús abre el entendimiento, ilumina el entendimiento para poder comprender. Los discípulos tenían el entendimiento cerrado, nublado, pero la gracia de Cristo crucificado, de Cristo resucitado, les permite a los discípulos abrir el entendimiento y entonces ahora lo veían todo con claridad. Ya no había lugar a dudas. Ahora entendían las escrituras y entendían cómo en Cristo se habían cumplido estas escrituras. Por eso, hermanos, en este tiempo de la Pascua debemos pedirle al Señor que abra nuestro entendimiento. A veces nos resulta difícil creer y ver la mano de Dios en nuestra propia historia personal. A veces tenemos como dudas de pensar y decir, ¿será que Dios se ha olvidado de mí? ¿Será que estas pruebas y dificultades por las que estoy pasando me indican que Dios para Él no soy importante? Y hermanos, nada que ver con eso, porque Dios está presente, está con nosotros. Y si hay áreas o situaciones que no entiendes, es bueno que le digas y le supliques a Jesús que te abre el entendimiento. Para los discípulos era dificilísimo aceptar que el Cristo, que el Mesías tenía que padecer. Sin embargo, lo entendieron y comprendieron con claridad lo que les había dicho Jesús. Ahora, a veces el misterio de la cruz no lo entendemos con facilidad en nuestra propia vida. Por eso los invito a que le supliquemos a Dios que nos dé la gracia de que nuestro entendimiento sea iluminado, se abra para comprender que somos amados, que Dios nunca nos ha dejado y que está siempre con nosotros. Recibamos la bendición de Dios. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Que Dios Todopoderoso los bendiga, los proteja, los guarde, les muestre su rostro, les dé salud, paz, protección, bendición. Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Paz y bien, hermanos, que tengan un lindo domingo. Nos vemos el día de mañana. Dame tu Bendiciones. mano, toma mi mano, dame una